La Asamblea General de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, resolvió denunciar a la comunidad internacional que la aplicación de la Ley de Comunicación del Ecuador ha demostrado que es un instrumento para restringir la libertad de expresión y de prensa, para propiciar la autocensura de medios y periodistas, exhortar al gobierno del Ecuador a que suspenda las acciones de la Superintendencia de Comunicación en contra de los medios de comunicación. Hoy nos acompaña en contacto directo Santiago Guarderas Izquierdo, abogado de Diario La Hora y decano de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Buenos días. Buenos días, Denis. Un saludo a los televidentes de este prestigioso medio de comunicación. ¿Qué utilidad práctica tiene esta exhortación de la SIP sin desconocer su valor? Se lo pregunto porque para el gobierno nacional la SIP no existe. Bueno, para gobiernos democráticos esta exhortación por parte de la SIP tiene mucha importancia, porque justamente lo que se busca es que el Estado ecuatoriano, en atención a sus compromisos internacionales, tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuanto la Declaración de Derechos Humanos, adquiera y cumpla con sus compromisos internacionales. Recordemos que todos los estados que tienen suscritos tratados y convenios internacionales deben cumplir sus obligaciones internacionales, lo tienen que hacer de buena fe y tienen que respetar el derecho internacional. Ese es justamente el propósito que tiene este llamado por parte de la SIP y además un llamado a la comunidad internacional para que se cumpla con los estándares de la libertad de expresión. Y a pesar de que para el gobierno nacional la SIP no existe, fue la presión internacional, especialmente de los relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, lo que recientemente hizo suspender al gobierno el cierre de Fundamedios. Y en ese ámbito, la resolución de la SIP solicita una opinión consultiva para evaluar la compatibilidad de la Ley de Comunicación con los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Quiénes darían esa opinión consultiva para que sea independiente y cómo también viabilizarla? Bueno, usted lo ha señalado con propiedad. El gobierno desestima a todos los organismos internacionales que considera que hacen este tipo de llamamientos. No le interesa lo que opina la CIP, el Human Rights Watch, no le interesa lo que hablan las organizaciones internacionales de libertad de expresión, los relatores. Esto es propio de los gobiernos autoritarios, de los caudillismos. Recordemos que lo mismo ocurre en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en Argentina, en todos los países que se denominan del socialismo del siglo XXI. Esta opinión consultiva es necesaria, se la tiene que hacer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el propósito es justamente demostrar que la Ley de Comunicación no cumple con los estándares internacionales de la libertad de expresión. Es un mecanismo a través del cual el Estado ha construido toda una maquinaria maquiavélica en contra de los medios de comunicación para silenciarlos, para callarlos, porque ha impedido una libertad de pensamiento, una libertad de expresión, una libertad de prensa que naturalmente ofende a una sociedad democrática. Ahora, la CIP pide al gobierno tolerancia con periodistas y ciudadanos que lo critiquen, pero no pide lo mismo a estos. Cabe exigir lo mismo a ambas partes porque quienes defienden a los medios y ciudadanos sustentan la doctrina de que las autoridades deben tener un mayor grado de tolerancia con el escrutinio de periodistas y ciudadanos. Pero por supuesto, porque así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quienes están ejerciendo una acción pública lo han hecho por voluntad propia y por lo tanto están sujetos a una flexibilización en cuanto a su intimidad. Es necesario que la ciudadanía conozca de la situación que tienen estos funcionarios que voluntariamente se han expuesto ante la ciudadanía. Pero justamente es distinta la situación que tiene el ciudadano de pie, en que puede criticar la situación del gobierno, en que justamente puede dar su opinión, sin censura previa con responsabilidad ulterior. El problema es que la Ley de Comunicación lo que hace es que los medios de comunicación, los periodistas, se autocensuren por las penas, porque la Supercom, la SECOM, la Cordicom, la Carondelencom, lo que hace es justamente evitar crear temor, crear sanciones, persiguiendo a los medios de comunicación, evitando que ellos puedan expresarse libremente y buscando, como en Cuba, que solamente exista un medio de comunicación que dé la verdad del gobierno. Y precisamente con lo que usted está mencionando, ¿cómo defenderse ante la Ley de Comunicación si los propios afectados no coinciden en torno a ella ni actúan unitariamente? Por ejemplo, uno de los ejemplos, un diario publica una réplica de la SECOM que otro se resiste a publicar. Otro ejemplo, la misma legisladora que combatió la Ley de Comunicación por violatoria de múltiples derechos y
que la consideraba inconstitucional, o sea, no vigente, ahora pide que se reforme el artículo sobre las multas, con lo cual reconoce su validez. Mire, es que justamente es la situación distinta que tienen los medios de comunicación, porque ha habido una atención individual por parte de la Supercom para ir quebrando a los medios. El diario El Universo tiene una situación diversa al diario La Hora, porque las multas ya van duplicándose de acuerdo con la normativa. En un inicio tenía una multa de 700.000, ahora el no cumplir con una réplica significaría 1.480.000 y luego 2.800.000. Pregunto, ¿qué medio de comunicación puede subsistir con eso? Ahora el diario La Hora ya está sufriendo estas mismas consecuencias, el diario El Expreso, Ecoavisa, Teleamazonas, todos los medios independientes, todos aquellos que le molesta al gobierno cuando trata de noticias que son importantes y que cumplen con la réplica. La Supercom se ha encargado de sancionar a los medios de comunicación, no solamente por lo que publican, por lo que dejan de publicar, por lo que publican terceros. No se olvide que el diario La Hora ha sido sancionado por un anuncio publicitario por el tema de la EDEP con respecto a la indefensión que trae justamente la ley de comunicación, pero con ese criterio no se sanciona a Ecuador TV, que dejó de, que pasó una publicidad sobre el enlace ciudadano y que Blasco Peñarera Solá solicitó que se haga una réplica y dijo, no es responsabilidad mía sino la SECOM. Es decir, inclusive utilizan con un doble estándar la ley de comunicación para callar a la oposición y simplemente para facilitar la posición del gobierno, del oficialismo. Si usted hace una revisión de los procesos que se llevan adelante ante la Supercom, va a encontrar que la mayoría de denuncias son hechas por funcionarios públicos e iniciados de oficio por la Supercom, y son pocos los casos que inicia el ciudadano. Es decir, es un instrumento que ha servido para el Estado, las instituciones del sector público, los funcionarios públicos, para defender, para atacar a los medios de comunicación, y de ese modo no ha sido una ley que permita a los ciudadanos ejercer derechos que están consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y en la Constitución. En el caso concreto del diario La Hora, hablemos del diario La Hora porque usted lo patrocina, ¿en qué se ampara al acogerse al derecho a la resistencia y hasta cuándo podrán sostener esa actitud? Mire, en la norma que está establecida en el artículo 98, que permite a los ciudadanos de forma individual o colectiva oponerse a todos aquellos actos que son vulneratorios de los derechos humanos. Diario La Hora lo que hace es ejercer ese derecho y hacerlo con valentía y con dignidad, porque no puede permitir el atropello de sus derechos y el derecho de los ciudadanos. No olvidemos que finalmente todas estas resoluciones a quienes afectan son a los ciudadanos, que no pueden conocer abiertamente cuáles son los problemas fundamentales de la sociedad y del gobierno. Justamente lo que ha hecho la ley de comunicación es evitar un periodismo de investigación. Ahora ya prácticamente los medios de comunicación, escritos, televisivos, radiales, no pueden informar los actos de corrupción porque lamentablemente inmediatamente vienen, por un lado, los procedimientos administrativos por la Supercom, por otro, vienen las cadenas nacionales que nos tienen todos los días a los ciudadanos denostando a aquellas personas que han hecho sus actos de corrupción o que dan su versión respecto de los hechos, y luego las sabatinas que el presidente los da, en donde es una sabatina en donde insulta a todo aquel que ha dicho una opinión contraria al gobierno. Entonces tiene todo un aparataje estatal para acabar con la libre opinión, con la libre expresión y naturalmente con la libertad de prensa. Santiago Guarderas, muchísimas gracias por su participación aquí en Contacto Directo. A usted, Denise, muchas gracias.